1984, parte 1, capítulo 5. En el comedor subterráneo y de techo bajo, la cola de la comida avanzaba lentamente y a sacudidas. La sala estaba muy llena y el ruido era ensordecedor. De la rejilla del mostrador salía el vapor del estofado con un olor amargo y metálico que no llegaba a tapar los efluvios de la ginebra de la Victoria. Al otro extremo del comedor había un bar, apenas un agujero en la pared, donde podría comprarse ginebra a 10 céntimos la copa. Justo el hombre a quien estaba buscando, dijo una voz detrás de Winston. Este se volvió. Era su amigo Simon. El departamento de investigación, tal vez amigo, no fuese la palabra exacta. Ya nadie tenía amigos, sino camaradas, pero la compañía de alguno era más agradable que la de otros. Simon era filólogo, especialista en nueva lengua. De hecho, formaba parte del enorme equipo de expertos dedicado a compilar la 11ª edición del Diccionario de Nueva Lengua. Era un tipo menudo, más bajo que Winston, de cabello negro y grandes ojos saltones, al mismo tiempo tristes y burlones, que parecían escrutar tu rostro mientras te hablaba. Quería preguntarte si te queda cuchillas de afeitar. Ni una, respondió Winston, con una especie de precipitación culpable. Las he buscado por todas partes. Es como si hubieran dejado de existir. Todos se pasaban el día pidiendo cuchillas de afeitar. En realidad, Winston tenía 2 sin usar que guardaba como un tesoro. Hacía meses que escaseaba. Siempre había alguna cosa necesaria que las tiendas del partido no podían proporcionar. Unas veces eran botones, otras lanas de tejer, otras cordones para los zapatos, y ahora eran las cuchillas de afeitar. Solo se podía conseguir, y eso con suerte, buscándola de manera más o menos furtiva en el mercado libre. Llevo 6 semanas utilizando la misma, añadió faltando a la verdad. La cola dio como tirón hacia adelante. Cuando se detuvo, Winston se volvió otra vez hacia Simon. Los dos cogieron una bandeja metálica grasienta de una pila que había al extremo del mostrador. ¿Fuiste ayer a ver ahorcar a los prisioneros?, preguntó Simon. Estaba trabajando, respondió Winston con indiferencia. Ya lo veré en el cine. Un sacadáneo muy adecuado, dijo Simon. Sus ojos burlones recorrieron el rostro de Winston. Te conozco, parecía decir los ojos. Te tengo calado. Sé muy bien por qué no fuiste a ver ahorcar a esos prisioneros. A su estilo intelectual, Simon era un ortodoxo virulento. Hablaba con una desagradable detección de los ataques de helicóptero contra los pueblos enemigos, de los juicios y las confesiones del Ministerio del Amor. Para poder hablar con él, había que hacer un esfuerzo por apartarlo de sus asuntos y enredar, en lo posible, en los tecnicismos de la nueva lengua, en lo que era todo una autoridad. Winston le dio un poco la cabeza para esquivar el escrutinio de los grandes ojos negros. Fue una buena ejecución, dijo Sam, haciendo memoria. En mi opinión, cuando le atan los pies se echa a perder el efecto. Me gusta verles patalear, sobre todo el final, cuando sacan la lengua de color azul, un azul brillante. Es el detalle que más me gusta. Siguiente, por favor, chilló la prole del cucharón y el delantal blanco. Winston y Sam empujaron las bandejas por debajo de la rejilla. En cada una de ellas echaron el almuerzo reglamentario: un bote metálico de estofado rosa, un mendrugo de pan, un cubito de queso, un tazón de café de la Victoria sin leche y una tableta de sacarina. Debajo de aquella telepantalla hay una mesa libre, dijo Sam. Cogemos una ginebra por el camino. La ginebra se servía en tazones de porcelana sin asas. Se abrieron paso por la sala abarrotada y dejaron las bandejas sobre la mesa forrada de metal, en cuya esquina alguien había dejado un charquito de estofado, un sucio revoltijo que parecía vómito. Winston cogió su tazón de ginebra, hizo una pausa para hacer acopio de valor y se tragó la sustancia aceitosa. Después de parpadear para quitarse las lágrimas de los ojos, descubrió que tenía hambre. Empezó a tragar cucharada de estofado, aguantando que tenía trozos de algo blando y sonrosado
que probablemente fuera un preparado cárnico. Ninguno volvió a decir palabra hasta después de vaciar el contenido de los botes. En la mesa a la izquierda de Winston, un poco detrás de él, alguien estaba hablando deprisa y sin cesar. Una cuchara áspera como el granido de un pato que atravesaba el rumor de la sala. «¿Qué tal va el diccionario?», dijo Winston, alzando la voz para sobreponerse al ruido. «Despacio», respondió Sam. «Ahora estoy con los adjetivos. Es fascinante». La mera tensión de la nueva lengua había bastado para animarle. Apartó a un lado el bote, cogió el mondrugo con una mano delicada y queso con la otra, y se inclinó sobre la mesa para poder hablar sin tener que gritar. «La 11ª edición será la definitiva», dijo. «Estamos dándole a la lengua su forma final, la forma que tendrá cuando nadie hable otra cosa. Cuando terminemos, la gente como tú tendrá que aprenderlo todo de nuevo. ¿Seguro que crees que nuestro trabajo consiste en inventar palabras nuevas? Pues no. Lo que hacemos es destruirlas. Decenas, cientos de palabras al día. Estamos podando el idioma. Ni una sola de las palabras de la 11ª edición se quedará anticuada antes de 2050. Mordió hambriento el pan y engulló un par de bocados. Luego siguió hablando con una especie de apasionamiento pedante. Su rostro delgado y moreno se había animado. Sus ojos habían perdido la expresión burlona y se había vuelto casi soñolientos. La destrucción de palabras es muy hermosa, por supuesto. Lo que más sobran son verbos y adjetivos, pero hay cientos de sustantivos de los que se puede prescindir, y no solo por los sinónimos, sino también por los antónimos. Al fin y al cabo, ¿qué justificación tiene una palabra que no es más que lo contrario de otra? Cualquier palabra incluye a su contrario. Fíjate, por ejemplo, en la palabra bueno. Si tenemos esa palabra, ¿de qué nos sirve el malo? No bueno es igual. Incluso mejor, porque es exactamente el contrario, mientras que la otra no lo es. O, si lo que quieres es reforzar la palabra bueno, ¿para qué queremos toda una serie de palabras vagas e inútiles como excelente, espléndido y otras parecidas? Más bueno ya significa eso, o doble más bueno, si quieres algo aún más claro. Por supuesto que ya usamos todas estas formas, pero en la versión final de la nueva lengua serían las únicas. Al final, todo el concepto de la bondad se limitará a 6 palabras, en realidad una sola. ¿No ves lo hermoso que es, Winston? La idea original fue de H.M. Claro, añadió pensativo. Una especie de insulsa animación animó el rostro de Winston al oír mencionar a mano mayor. No obstante, Sam detectó enseguida cierta falta de entusiasmo. «No aprecias la nueva lengua en lo que vale, Winston», dijo casi con tristeza. «Piensas en vieja lengua hasta cuando escribes. He leído algunos de los artículos que escribes en el Times. Está muy bien, pero no dejan de ser traducciones. En el fondo, prefieres seguir utilizando la vieja lengua, con todas sus vaguedades y sus matices inútiles. No comprendes la belleza de la destrucción de las palabras. ¿No sabes qué es la nueva lengua ¿No sabes que la nueva lengua es el único idioma del mundo cuyo vocabulario se reduce cada día?» Winston lo sabía, claro. Trató de esbozar una sonrisa comprensiva, sin atreverse a decir nada. Sam dio otro bocado al pan moreno, lo mascó un poco y continuó. ¿No ves que el objetivo final de la nueva lengua es reducir el alcance del pensamiento? Al final conseguiremos que el crimen del pensamiento sea literalmente imposible, porque no habrá palabras con las que expresarlo. Todos los conceptos necesarios se expresarán exactamente con una palabra cuyo significado está rígidamente definido y cuyos significados subsidiarios se habrán borrado y olvidado. En la 11ª edición ya casi lo hemos conseguido, pero el proceso tendrá que seguir cuando tú y yo hayamos muerto. Cada año habrá menos palabras, y el rango de la conciencia será cada vez más pequeño. Por descontado, que ahora tampoco es razón o excusa para los crímenes mentales,
Todo es cuestión de autodisciplina y control de la realidad. Pero al final no hará falta ni siquiera eso. La revolución se habrá completado cuando el lenguaje sea perfecto. La nueva lengua es el Sozin, y el Sozin es la nueva lengua, añadió con una especie de mística complacencia. ¿Alguna vez te has parado a pensar que en el año 2050, como muy tarde, no quedará una vida, una sola persona capaz de entender una conversación como la que estamos teniendo ahora? Excepto, empezó dubitativo Winston, y luego se interrumpió. Había estado a punto de decir, excepto los proles, pero se contuvo, pues no estaba muy seguro de la ortodoxia de esa observación. No obstante, Sam adivinó lo que iba a decir. Los proles no son seres humanos, dijo con desprecio. En 2050, probablemente antes, la vieja lengua habrá desaparecido. Toda la literatura del pasado habrá sido destruida. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron existirán únicamente en versiones en nueva lengua, no solo convertidas en algo diferente, sino transformadas en algo opuesto a lo que era antes. Incluso la literatura del partido cambiará, y los eslóganes. ¿Cómo vas a decir la libertad es la esclavitud si el concepto de libertad ha dejado de existir? El pensamiento será totalmente distinto. De hecho, no existirá pensamiento como tal como lo entendemos hoy. La ortodoxia equivale a no pensar, a no tener la necesidad de pensar. La ortodoxia es la inconsciencia. Cualquier día de estos, pensó Winston con una súbita convicción, vaporizarán a Syme. Es demasiado inteligente, ve las cosas con demasiada claridad y habla con excesiva franqueza. Al partido no le gusta a la gente así. El día menos pensado desaparecerá. Lo lleva escrito en la cara. Winston había terminado el pan con queso. Se volvió un poco en la silla para beberse el café. En la mesa de su izquierda, el hombre de la voz estridente seguía hablando sin parar. Una joven que tal vez fuese su secretaria y que estaba sentada de espaldas a Winston, le escuchaba y parecía estar totalmente de acuerdo con todo lo que decía. De vez en cuando, Winston oía alguna frase como «¿Cuánta razón tienes?». No podría estar más de acuerdo, pronunciaba en tono juvenil, femenino y bobaricón. La otra voz no se interrumpía ni un instante, ni siquiera cuando hablaba la chica. Winston conocía de vista a aquel tipo, aunque solo sabía que desempeñaba un puesto de importancia en el departamento de ficción. Rondaba los 30 años, tenía el cuello musculoso y la boca grande y expresiva. Había ladeado la cabeza y debido al ángulo en que estaba sentado, sus gafas reflejaban la luz y mostraban a Winston 2 discos vacíos en lugar de ojos. Lo más inquietante era que resultaba imposible distinguir una sola palabra del chorro de sonidos que salían de su boca. Solo una vez, Winston captó la frase «la eliminación completa y total de Goldstein», mascullada a toda velocidad, como si lo hubiera compuesto con tipos de imprenta. El resto era ruido, un cuac, cuac, cuac. Y aún así, aunque no se oyese lo que decía, no cabía ninguna duda de la naturaleza de su conversación. Poco importaba que estuviera acusado a Goldstein y exigiendo medidas más severas contra los criminales mentales y los saboteadores, despotricando contra las atrocidades del ejército de Eurasia o alabando al hermano mayor o a los seres del frente Malabar. Fuese lo que fuese, era evidente que hasta las últimas palabras era pura ortodoxia, puro Sozin. Al observar el rostro sin ojos y la mandíbula que se movía a toda prisa arriba y abajo, Winston tuvo la sensación de que no era una persona de verdad, sino una especie de muñeco. No era el cerebro de aquel hombre quien hablaba, sino su laringe. Lo que salía de ella estaba hecho de palabras, pero no era un verdadero discurso. Era un ruido emitido inconscientemente como el graznido de un pato. Syme llevó un rato en silencio,
y estaba trazando dibujos con el mango de la cuchara en el resto del estofado. La voz de la otra mesa graznaba sin parar, claramente audible a pesar del ruido del comedor. Hay una palabra en nueva lengua, dijo Sam. No sé si la conoces. Gazbla, graznar como un pato. Es una de esas palabras interesantes que tienen dos sentidos contradictorios. Aplicado a un adversario, es un insulto. Aplicado a alguien con que estás de acuerdo, es un halago. No había duda de que Sam acabaría vaporizado. Volvió a pensar Winston. Sintió una especie de tristeza, aunque sabía muy bien que Sam lo despreciaba, que le profesaba cierta antipatía y que era perfectamente capaz de denunciarle por criminal mental si veía la menor razón para hacerlo. Había algo en Sam que no acababa de encajar. Le faltaban algunas cosas: discreción, distanciamiento, una especie de estupidez conservadora. No podía decidirse que fuera un heterodoxo. Creía en los principios del socio, veneraba al hermano mayor, se alegraba de las victorias, odiaba a los herejes, no solo con sinceridad, sino con una especie de celo incansable, y estaba más al día que cualquier miembro del partido. Sin embargo, tenía un no sé qué de poco respetable. Decía cosa que más valdría callar. Había leído demasiados libros, frecuentaba el café del Castaño, lugar de reunión de músicos y pintores. Ninguna ley, ni siquiera una escrita, prohibía frecuentarlo, pero era un sitio de mal auguro. Los antiguos y desacreditados dirigentes del partido se habían reunido en él antes de ser purgados. Se decía que el propio Goldstein se había dejado caer por allí hacía oñosos decenios. No era difícil prever el destino de Sam, y sin embargo, lo cierto era que si Sam hubiese intuido, aunque fuese por espacio de 3 segundos, cuál era la naturaleza de las opiniones secretas de Winston, lo habría denunciado al instante a la policía del pensamiento, igual que hubiera hecho cualquier otro, aunque Sam con más ahínco. El celo no era suficiente. La ortodoxia es la inconsciencia. Sam alzó la vista. Ahí llega Parsons, dijo. Su tono de voz pareció añadir: ese puñetero imbécil. Parsons, el vecino de Winston en la casa de las Victoria, se estaba abriendo paso por el comedor. Era un tipo rechoncho, no muy alto, de cabello rubio y cara de rana. A los 35 empezaba a tener barriga y papada, pero sus movimientos eran ágiles e infantiles. Por su aspecto parecía un niño que hubiese crecido demasiado, tanto que, aunque llevaba puesto el mono reglamentario, era casi imposible no imaginárselo con los pantalones cortos, la camisa gris y el pañuelo rojo de los espillas. Al mirarlo, uno veía siempre unas rodillas con hoyuelos y una camisa remangada sobre los rollizos antebrazos. Parsons, de hecho, se ponía los pantalones cortos cada vez que una excursión comunitaria o cualquier otra actividad física le proporcionaba la menor excusa para hacerlo. Lo saludó con un alegre «Hola, hola», y se sentó a la mesa desprendiendo un intenso olor a sudor. Gotitas de humedad cubrían su rostro sonrosado. Su capacidad de sudoración era extraordinaria. En el centro comunitario siempre se había jugado al ping-pong por la humedad del mango de la raqueta. Sam había sacado una tira de papel en la que figuraba una larga columna de palabras. Estaba leyéndolas, con un tintalápiz entre los dedos. «Mira cómo trabaja a la hora de comer», dijo Parsons, dándole bocados a Winston. «Eso sí que es devoción, ¿eh? ¿Qué tienes ahí, muchacho? Seguro que es demasiado intelectual para mí». «Smith, muchacho, te buscaba por lo de los sub que has olvidado pagarme». «¿Qué sub es eso?», respondió Winston, echando mano al bolsillo. Cerca de un cuarto del salario estaba destinado a suscripciones voluntarias, tan numerosas que era difícil recordarlas todas. La de la Semana del Odio, ya sabes, el fondo casa por casa. Soy el tesorero de nuestro edificio. Estamos haciendo un enorme esfuerzo. Será un espectáculo impresionante.
Te aseguro que sí. Las casas de la Victoria no tenían más banderas que ningún otro edificio de la calle. No será por culpa mía. Me prometiste $2. Winston encontró y le entregó 2 billetes sucios y arrugados, que Parsons anotó en un cuaderno de apuntes con la pulcra caligrafía de un analfabeto. A propósito, amigo, añadió, me han dicho que mi crío te disparó ayer con un tirachinas. Le eché un buen rapapolvo. De hecho, le dije que si volvía a hacerlo, le quitaría el tirachinas. Creo que estaba un poco disgustado por no haber podido asistir a la ejecución, le disculpó Winston. Bueno, quiero decir que ese es el espíritu adecuado, ¿no? Son unos críos muy traviesos, pero si se trata de devoción, no piensan más que los espías y en la guerra, claro. ¿Sabe lo que hizo el sábado mi hija cuando su tropa de excursión cerca de Braxland convenció a otras 2 niñas de que la acompañaran? Se escabulleron del grupo y se pasaron la tarde siguiendo a un desconocido. Estuvieron siguiéndolo más de 2 horas por el bosque y luego, cuando llegaron a Ashman, lo denunciaron a una patrulla. ¿Por qué?, preguntó Winston, un tanto desconcertado. Parsons prosiguió triunfante. Mi niña estaba convencida de que era una especie de agente enemigo. Podían haberlo lanzado en paracaídas, por ejemplo. Pero escucha, muchacho, ¿qué crees que la puso sobre su vista? Vio que llevaba unos zapatos raros. Dijo nunca había visto a nadie con esos zapatos. Así que supuso que sería extranjero. No está mal para ser solo una mocosa de 7 años, ¿eh? ¿Qué le pasó al hombre?, preguntó Winston. Eso no lo sé, claro. Pero no me sorprendería si... Parsons hizo el gesto de apuntar un rifle y chasqueó la lengua para imitar el sonido de un disparo. Bien, dijo Sam, abstraído y sin levantar la vista del papel. Por supuesto no podemos permitirnos correr riesgos, asintió Winston en tono. Eso me refería, estamos en guerra, coincidió Parsons. A modo de confirmación, un toque de trompeta flotó de la telepantalla que había justo sobre sus cabezas. No obstante, esta vez no se trataba de la proclamación de una victoria militar, sino solo un anuncio del Ministerio de la Abundancia. Camaradas, gritó una emocionada voz juvenil. Atención, camaradas. Tenemos una gloriosa noticia que comunicaros. Hemos ganado la batalla de la producción. Los resultados de producción de todos los artículos de consumo demuestran que el año pasado el nivel de vida aumentó nada menos que el 20%. Esta mañana ha habido manifestaciones espontáneas e incontenibles en toda Oceanía cuando los obreros salieron de las fábricas y las oficinas, desfilaron por la calle con pancartas, vitorizando al hermano mayor para agradecerle la vida nueva y feliz que su sabio liderazgo nos ha proporcionado. He aquí algunas de las cifras. Alimentos. La expresión, la vida nueva y feliz, se repitió varias veces. Últimamente se había convertido en una de las favoritas del Ministerio de la Abundancia. Atento al toque de trompetas, Parsons se quedó escuchando solemne y boquiabierto con una especie de aburrimiento edificante. Era incapaz de entender las cifras, pero sabía que, de un modo u otro, era un motivo de satisfacción. Habían sacado una pipa grande y mugrienta, llena hasta la mitad de tabaco carbonizado. Con la ración de 100 gramos de tabaco a la semana, rara vez se podía llenar una pipa hasta arriba. Winston se estaba fumando un cigarrillo de la Victoria, que sostenía con mucho cuidado en posición horizontal. La nueva ración no entraba en vigor hasta el día siguiente, y solo le quedaban 4. De momento, había cerrado los oídos a los ruidos más lejanos, y estaba escuchando solo lo que emanaba de la telepantalla. Al parecer, había habido manifestaciones para agradecer al hermano mayor que aumentara la ración de chocolate a 20 gramos por semana. Y eso que un día antes, recordó, habían anunciado que la ración se reduciría a 20 gramos por semana. ¿Sería posible que se lo tragaran al cabo de solo 24 horas? Pues sí.
Parson se lo tragó sin más, con la estupidez de un animal. La criatura sin ojos de la otra mesa se lo tragó fanática y apasionadamente, con un furioso deseo de desenmascarar, denunciar y vaporizar a cualquiera que pudiera insinuar que la semana anterior la ración había sido de 30 gramos. Sam también se lo tragó, aunque de un modo más complejo que implicaba recurrir al doble pienso. ¿Acaso era él el único que seguía teniendo memoria? La telepantalla seguía vertiendo estadísticas increíbles. En comparación con el año pasado, había más comida, más ropa, más casas, más muebles, más utensilios de cocina, más combustible, más barcos, más helicópteros, más libros y más recién nacidos. Más de todo, excepto enfermedad, delitos y locura. Año tras año y minuto a minuto, todo aumentaba vertiginosamente. Igual que Sam, Winston había cogido la cuchara y estaba trazando dibujos con un reguero de salsa que había sobre la mesa. Medité enfadado sobre si la textura física de la vida había sido siempre así. La comida siempre había tenido ese sabor. Recorrí el comedor con la mirada. Una sala abarrotada y de techo bajo, con las paredes sucias por el contacto de un sinfín de cuerpos, mesas y sillas metálicas, abolladas y colocadas tan juntas que le rozaban el codo al vecino. Cucharas dobladas, bandejas despostilladas, tazones blancos y gruesos, superficies sucias de grasa, porquería en todas las rendijas y un acre olor a ginebra y café de mala calidad mezclado con el aroma metálico del estofado y de la ropa sucia. En tu estómago y tu piel había siempre una especie de protesta, una sensación de que te habían privado de algo a lo que tenías derecho. Cierto que no conservaba ningún recuerdo muy distinto. No recordaba con claridad ningún momento en que hubiese habido suficiente comida. Nunca había tenido calcetines o ropa interior que no estuvieran llenas de agujeros, muebles que no estuviesen desvencijados, habitaciones que estuvieran bien caldeadas, trenes del metro y que no estuviesen abarrotados, casas que no se cayeran a pedazos, pan blanco, té que no fuese de rareza, café que no tuviese mal sabor ni cigarrillos que escasearan. Nunca había habido nada barato y en abundancia, excepto la ginebra sinéptica. Y por supuesto, todo empeoraba a medida que tu cuerpo envejecía. ¿Y qué mejor indicio de que no era el orden natural de las cosas, que uno se le encogiera el corazón por las incomodidades, la mugre y la escasez, los inviernos interminables, los calcetines pegajosos, los ascensores que nunca funcionaban, el agua fría, el jabón áspero, los cigarrillos que se deshacían y la comida con sus sabores extraños y repugnantes? ¿Por qué todo iba a parecer tan insoportable a menos que uno conservara una especie de recuerdo ancestral de que las cosas habían sido distintas? Volví a contemplar el comedor. Casi todos los presentes eran feos, y habrían seguido siéndolo, aunque no hubiesen llevado los monos azules del uniforme. Al otro extremo de la sala, sentado solo en una mesa, un hombrecillo menudo, que parecía un escarabajo, bebía una taza de café, mientras sus ojillos observaban con suspicacia. ¡Qué fácil era!, pensó Winston. Si no mirabas a tu alrededor, convencerse de que el tipo físico establecido por el partido como ideal, los jóvenes musculosos y las mujeres rubias, vitales, bronceadas y despreocupadas de pechos grandes, existían e incluso predominaban. En realidad, por lo que podía juzgar, la mayor parte de la gente de la franja era pequeña, morena y poco agraciada. Era curioso cómo proliferaban en los ministerios esos tipos que parecían escarabajos, hombrecillos que empezaban a engordar pronto, de piernas cortas, movimientos rápidos y oidizos, y rostros huesos
e inscrutables, con ojillos diminutos. Era el tipo que parecía medrar bajo el dominio del partido. El anuncio del Ministerio de la Abundancia concluyó con otro toque de trompeta y dio paso a música enlatada. Parsons, minado por un vago entusiasmo por el bombardeo de cifras, se sacó la pipa de la boca. Sin duda, el Ministerio de la Abundancia ha hecho un buen trabajo este último año, dijo moviendo la cabeza con gesto de entendido. Propósito, Smith, muchacho, ¿no tendrás por ahí alguna cuchilla de afeitar? Ni una, respondió Wilson. Hace 6 semanas que utilizo la misma. Ah, bueno, lo decía por preguntar. Lo siento, dijo Wilson. Los graznidos de la mesa de al lado, momentáneamente interrumpidos por el anuncio del ministerio, habían vuelto a empezar más alto que nunca. Por alguna razón, Wilson se sorprendió de pronto pensando en la señora Parsons, con su cabello encrespado y aquel polvillo en las arrugas de la cara. Al cabo de un par de años, sus hijos la denunciarían a la policía del pensamiento. La señora Parsons sería vaporizada. Sam sería vaporizado. Winston sería vaporizado. O'Brien sería vaporizado. Parsons, en cambio, nunca lo sería. Igual que la criatura sin ojos que no paraba de graznar, y que los hombrecillos con aspecto de escarabajo que se movían con tanta habilidad por los laberínticos pasillos de los ministerios. La chica de cabello oscuro, la joven del departamento de ficción, tampoco sería vaporizada. Tenía la impresión de saber instintivamente quién sobreviviría y quién no, aunque no era fácil decir qué era lo que permitía sobrevivir. En ese momento lo sacó de una ensoñación, una violenta sacudida. La joven de la mesa de lado se había vuelto y lo estaba mirando. Era la chica de cabello oscuro. Estaba mirando de reojo, pero con una fijeza particular. En cuanto sus ojos se cruzaron, ella volvió a apartar la mirada. El suero empezó a recorrerle la espina dorsal. Sintió una terrible punzada de terror que desapareció casi enseguida, pero le dejó una especie de intranquilidad. ¿Por qué estaba mirándolo? ¿Por qué lo seguía a todas partes? Por desgracia, no recordaba si estaba allí cuando él llegó, o si había aparecido después. Pero el día anterior, en cualquier caso, durante los 2 minutos de odio, se había sentado justo detrás de él, cuando no había ninguna necesidad. Lo más probable era que su verdadera intención hubiese sido escucharle para asegurarse de que gritaba lo bastante fuerte. Recordó su primera impresión. Lo más probable es que no fuese en realidad miembro de la policía del pensamiento, pero los espías aficionados eran precisamente los más peligrosos. Ignoraba cuánto tiempo llevaba mirándole, pero tal vez fuesen 5 minutos, y era posible que sus rasgos no hubiesen estado del todo bajo control. Era muy peligroso dejar vagar los pensamientos en público o en el radio de visión de una telepantalla. El más ínfimo detalle podía delatarte. Un tic nervioso, una mirada inconsciente de preocupación, la costumbre de murmurar para tus adentros cualquier cosa que llevaba implícita una anormalidad o que diera a entender que tenías algo que ocultar. En cualquier caso, adoptar una expresión inapropiada, un gesto de incredulidad, cuando se anunciaba una victoria, por ejemplo, que ya era un delito punible. Incluso había un término en Nueva Lengua para definirlo: crimen facial. La joven le había vuelto a darle la espalda. Después de todo, quizá no estuviera siguiéndole. Tal vez fuese solo una coincidencia que se hubiese sentado tan cerca 2 días seguidos. Su cigarrillo se había apagado y lo dejó con cuidado al borde de la mesa. Terminaría de fumárselo después del trabajo si lograba impedir que se cayera el tabaco. Era bastante probable que la persona de la mesa de al lado fuese confidente de la policía del pensamiento, y aún lo era más al cabo de 3 días él acabara en los sótanos del Ministerio del Amor.
Pero esa no era razón para despreciar un cigarrillo. Sam dobló la tira de papel y se la guardó en el bolsillo. Parsons empezó a hablar otra vez. «He contado alguna vez», dijo riéndose, con la boquilla de la pipa en la boca, «que en cierta ocasión mis dos chiquillos le pegaron fuego a la falda de una vendedora en el mercado porque la vieron envolver salchichas en un cartel con un retrato de H&M. Se acercaron a hurtadillas y le pegaron fuego con una cajilla de cerillas. Creo que le causaron quemaduras bastante graves. Vaya par de granujillas, pero más listos que el hambre. Hoy en día reciben una formación de primera en los espías, incluso mejor que en mis tiempos. ¿Qué dirías que les han regalado la última vez? Unas trompetillas para escuchar por los ojos de las cerraduras. Mi niña trajo una casa la otra noche, la probó en la puerta del salón y dijo que oía dos voces mejor que aplicando el oído en la cerradura. Claro que no es más que un juguete, pero no es mala manera de acostumbrarlos desde niños, En ese momento, la telepantalla soltó un penetrante silbido. Era la señal para volver a trabajo. Los tres se pusieron en pie de un salto para ir a agolparse con los demás delante de los ascensores, y el cigarrillo de Winston terminó de vaciarse.